Hola, en esta presentación vamos a revisar de una manera genérica y muy básica el pase del Estado democrático que genera la limitación del uso del poder a través del derecho y cómo se genera el Estado constitucional, cuáles son los momentos en los que aparece, cuál es el flujo de la dinámica con la que existe y cuáles son los efectos que tendrá el funcionamiento del Estado constitucional en función de lo que conocemos como el Estado democrático. En general, hemos podido apreciar en algún momento que el Estado de Derecho funciona como una de las alternativas posibles dentro de las coordenadas que tienen que ver con dos ejes principales: el intervencionismo económico o la economía de mercado, por un lado, y por otro lado, el eje de la igualdad y de la libertad. El Estado de Derecho, el Estado democrático de Derecho, es una modalidad de funcionamiento de acuerdo a la cual la doctrina constitucional y la filosofía política afirman que una sociedad y un Estado democráticos, el titular real del poder estatal es el pueblo, que vive en la misma comunidad estatal. En un Estado democrático, el eje principal es el valor de la igualdad. Somos democráticos porque creemos que todos los hombres dentro del mismo Estado, todos los ciudadanos, somos formalmente iguales ante la ley. El objetivo del Estado democrático es buscar que la ciudadanía tenga los mismos derechos bajo el imperio del Estado. Hemos dicho en algún momento que eh, una de las características del Estado es la soberanía, pero la soberanía en realidad, si bien se le adjudica al Estado, esta es una soberanía que le corresponde al Estado de una manera subrogatoria. Esto quiere decir que en realidad el titular de la soberanía es el pueblo, pero para proteger a ese pueblo es que la soberanía del pueblo se le traslada al Estado para que el funcionamiento de la sociedad democrática tenga un mínimo de dirección indispensable de manera que quede cohesionada esta sociedad de acuerdo a los valores democráticos. La diferencia entre el Estado democrático y el Estado de derecho tiene que ver con el funcionamiento de cada uno de estos dos modelos. En el modelo del Estado democrático se asume que las decisiones del pueblo se toman a través de un sistema electoral. El sistema electoral es el que permite tomar decisiones eligiendo a quienes en representación del pueblo van a tomar las decisiones estatales y van a disponer el contenido de la ley del Estado. Por eso, en el Estado democrático prevalece de manera fundamental la presencia del Parlamento como órgano encargado de dictar la ley, de decir la ley en nombre y por cuenta del pueblo. Si las decisiones se toman mediante el sistema electoral, los votos del pueblo son los que deciden, a través de una fórmula que prescribe el sistema electoral, el número de escaños que le corresponderá a cada una de las fuerzas que participan en el proceso de adjudicación de escaños en el Parlamento. Y este voto será también el que defina quién tiene la mayoría en la Asamblea. Frente al modelo del Estado democrático, lo que señala el Estado de Derecho es que es el Parlamento el que define el contenido de la ley, el gobierno es el que cumple la ley y hace cumplir las leyes que dicta el Parlamento, y que los jueces tienen un método de aplicación de esa ley que es el método de la subsunción, que quiere decir que primero se determina qué dice la ley respecto de un hecho concreto, y el juez lo que tiene que hacer es determinar si el comportamiento respecto del cual se supone que existe un mandato legal se ajusta o no se ajusta a los parámetros que prevé el texto de la ley.
Entonces, Estado democrático es el Estado que reconoce al pueblo como soberano y esta soberanía se ejercita a través de los representantes que el pueblo elige a través del sistema electoral para que con la elección del pueblo sea la asamblea la que defina los contenidos de los principales momentos de control del Estado y cuál es el contenido de las leyes. Un aspecto importante dentro de la definición del tanto el Estado de Derecho como del Estado democrático es que en cualquiera de los dos casos no puede eludirse que uno de los componentes más importantes del Estado de Derecho o del Estado democrático es la manera como interactúan dentro del sistema la dimensión política con la dimensión económica. Los intereses económicos no quedan al margen de la posibilidad de intervención, de interacción y de influencia dentro del Estado. Por eso es que en algún video anterior se ha podido apreciar cómo el Estado moderno, el Estado democrático, en el cual el pueblo es el soberano, se forma gracias al proceso de acumulación, concentración, tanto de la coerción como del capital. Por eso es importante tener presente que en el Estado democrático de derecho se da un fenómeno mediante el cual el Estado democrático reproduce el sistema de acumulación y concentración de coerción, es decir, se fortalece el Estado de Derecho, a la vez que se fortalece el sistema de acumulación y concentración de capital. Por lo tanto, mediante el uso del sistema electoral con la definición de cuáles son las mayorías para digamos que el posicionamiento de las distintas facciones políticas en la Asamblea, se produce un fenómeno según el cual algunas mayorías llegan al Parlamento, otras mayorías del pueblo que no alcanzan con su voto a tener presencia quedan excluidas. Entonces, existe un momento en el que el Estado democrático va a ejercer el poder a través del monopolio que detenta el Estado a favor de quienes ocupan las mayorías dentro de la Asamblea. Ese es un supuesto en el que el funcionamiento del Estado democrático linda con formas que, según Aristóteles, eran perversas o corruptas porque los intereses del Estado no se utilizan a favor del Estado, sino a favor de un grupo minoritario. Cuando el poder del Estado se utiliza para beneficiar a algunos intereses, este tipo de Estado deja en esencia de ser democrático para convertirse en un Estado timocrático o en un Estado oligárquico basado en, puede ser, por ejemplo, la plutocracia. Podemos apreciar entonces que el proceso de definición de las mayorías afecta los intereses y el comportamiento de las mayorías en relación con el sistema económico. En algún caso se tenderá a marchar hacia un sistema con mayor libertad en el mercado y en otro caso hacia mayor intervencionismo. Entonces, a partir de la lógica de este Estado democrático, se produce un paso del Estado de Derecho al Estado constitucional cuando, en particular, a partir de los últimos 40 años del siglo XX, se desarrolla el concepto de que el Estado de Derecho tiene deficiencias porque no garantiza lo suficiente los derechos fundamentales de la persona. Va apareciendo con mayor fuerza y tiene mayor presencia el factor de los derechos humanos, la protección de los derechos humanos frente al Estado, y a la vez las constituciones integran en su texto mayor cantidad de cuestiones axiológicas o morales para prevalecer los niveles de coexistencia. Entonces, el Estado constitucional de derecho asume
como características centrales que la Constitución goza de supremacía normativa. En la propia Constitución se prevé un método rígido para reformarla. No se puede reformar con mayorías simples, sino con mayorías calificadas de 2/3, 3/5, etcétera. Y se le da a la justicia constitucional la responsabilidad de definir los contenidos constitucionales a partir de una metodología de argumentación basada en los principios constitucionales. Entonces, como podemos apreciar en el cuadro que vemos en esta diapositiva, tenemos una lógica de funcionamiento del Estado constitucional paralela a la que se vio previamente en el funcionamiento del Estado democrático. En el Estado constitucional, el fin del Estado es la primacía moral y política de los derechos humanos y de los principios y valores constitucionales. Para alcanzar este fin, el medio más importante o los medios más importantes son primero la definición de la Constitución en su supremacía respecto del resto del ordenamiento jurídico, que queda totalmente atravesado por la lógica axiológica de la Constitución. Y por otro lado, se señala que la Constitución solo puede reformarse mediante un sistema rígido o de muy difícil cambio con mayorías altas. Para que la Constitución funcione, se le reconocen atribuciones especiales al juez constitucional, que es el que tiene la potestad de interpretar los principios mediante un sistema que se conoce como el principio de optimización. Se llega a la comprensión de un principio y se pretende optimizarlo en su aplicación con la realidad. Mientras que antes habíamos visto que en el Estado democrático se presentaba un dualismo entre el Estado y el pueblo, donde el Estado asumía el rol del rey, el rex, y el pueblo asumía el rol del regnum, del reino. En el caso de la lógica del Estado constitucional, vemos que este dualismo se va a transformar en el dualismo pueblo-constitución y democracia-juez constitucional. El juez constitucional es el operador con dominio suficiente sobre la integridad del sistema jurídico y los actos políticos de la autoridad del individuo. De esta manera, toda esfera del derecho, como todo acto humano en general, es interpretado por el juez constitucional a partir de los parámetros políticos y morales que consigna la axiología del texto constitucional. Entonces, vista la lógica del Estado constitucional, parece importante advertir cuáles son las consecuencias de la aparición de este diferente tipo de Estado y compararlo con el Estado democrático. Podemos advertir en la pantalla que si comparamos uno y otro tipo de estados, vemos a favor del Estado democrático que las decisiones colectivas se adoptan por elecciones generales que expresan la voluntad general. En el Estado constitucional, el control de constitucionalidad se produce por la justicia constitucional para regular el contenido de la voluntad general. De igual manera, en el Estado democrático vemos como aspectos favorables que se define el contenido de una democracia formal, se pretende la afirmación del Estado liberal de derecho y por lo tanto el rol que ocupa el Parlamento como garante de los derechos del pueblo frente al Poder Ejecutivo, y por otro lado la permisividad que existe en el Estado democrático respecto de la economía de libre mercado, que es aprovechada por el sistema del capital para acumular y concentrar la mayor cantidad de recursos dentro del sistema económico y financiero para posicionarse dentro del Estado. El Estado constitucional tiene a su vez a favor que el tipo de producto que sale del Estado constitucional, según lo define la justicia constitucional, es una democracia constitucional. Y por otro lado, conforme lo señalan los textos constitucionales, también se produce un tipo de Estado diferente al Estado liberal, que sería el Estado social de derecho, donde también aparece la permisividad con la economía de libre mercado, conforme se puede haber advertido con el neoconstitucionalismo económico.
En contra, tenemos en la pantalla que las elecciones generales no llegan a ser la voluntad general en el caso del Estado democrático y en el caso del Estado constitucional, que las decisiones soberanas de la justicia constitucional se definen de acuerdo al juicio de los magistrados y se definen qué cosa es lo que es políticamente correcto.